Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase, una nueva semana, nuevas actividades y el inicio de una nueva unidad también. Estamos ya al inicio de la unidad número 5. Bienvenidos a todos. Un gusto poder Dicen saludarles con buenas ustedes. noches. Buenas Adelante. noches, Hola, buenas licenciado. noches. Buenas Ahora noches, sí, Buenas noches, adelante. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están mis amigos? Un gusto poderles saludar, un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a la unidad número 5, el tema número 1 o la tarea número 1 de esta unidad correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar a todos y de forma inmediata iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentando en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática. Vamos a ver el tema número 1 y vamos a ver el presente simple dentro del proceso de inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es 100% individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, para poder desarrollar sus actividades. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, describe la estructura del presente simple afirmativo. Obviamente ustedes tienen que describir, pero los ejemplos tienen que estar siempre en español y en inglés. Siempre van a poner ustedes, en este caso, dice describe la estructura, cuál es la estructura, pero obviamente van a poner tanto español como inglés. Obviamente de la forma afirmativa le preguntan ahí. La siguiente dice describe la estructura del presente simple, pero de la forma interrogativa. La misma estructura de arriba, pero acá con la forma interrogativa. ¿Cómo se lo va haciendo? La siguiente dice, escribe la estructura del presente simple, pero con estructura negativa. Y por último dice, enumere 3 reglas del uso del presente simple. Esas reglas, obviamente, ustedes lo van a encontrar en su material de apoyo. Obviamente, esos son en español. Simplemente ustedes van a ir transcribiendo nada más 3 reglas del uso del presente simple. Y por último, tenemos, de acuerdo a las reglas de uso del presente simple, escriba 3 oraciones. Esas 3 oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer dentro de las actividades para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello ustedes deben desarrollar la rotulación de la hoja, cumpliendo con todas lo que se les solicita, las estructuras que se les solicita. Y obviamente, una vez que lo han desarrollado esto en la parte superior de su hojita, a continuación desarrollan su tarea. Y en función del contenido de la tarea, por favor, leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumplan los requerimientos que se les solicita. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad ya 5, prácticamente estamos a la mitad de este proceso educativo. Entonces estamos ya en unidad número 5 con el tema del presente simple de la semana número 1 correspondiente al 24 de junio del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 24 de junio, la fecha límite de entrega es del 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024, que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad, tienen bastante tiempo, pero obviamente no deben dejarse recargar y ya saben cuál es la temática de trabajo. Cada semana tienen ustedes una actividad y mejor que lo hagan a tiempo y suban a su aula virtual. Esto en cuanto a la estructura del desarrollo de la actividad o de la tarea que ustedes tienen planificada para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de su tarea, vamos a proceder de forma inmediata al desarrollo del material de apoyo. Vamos a iniciar con el desarrollo en cuanto al presente simple. Vamos a ver cuáles son las reglas, cuáles son sus estructuras y otras características más del presente simple en inglés. Claves para utilizar el presente simple. En este sentido, vamos a establecer algunas condiciones claves para que puedan cada uno de ustedes identificar y usar expresamente o de forma correcta el presente simple. Y dentro de ellos vamos a ver la primera regla o la primera estructura. Cuando la primera determinación nos indica cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Ahí se utiliza el presente simple cuando queremos comunicar estados o acciones que obviamente son 100% permanentes. Por ejemplo, the here is the third planet from the sun. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos aquí, tenemos un artículo determinante
que se traduce al español como el, la, los, las. Tenemos un sustantivo, en este caso es tierra. Tenemos el verbo to be, en este caso is. Tenemos otro artículo determinante, tenemos un número ordinal que indica orden, en este caso third. Tenemos un sustantivo, en este caso que es planet. Tenemos un adverbio, que en este caso es from. Volvemos a tener un artículo determinante y en este caso tenemos el último sustantivo, que es un sustantivo propio, es el nombre del sol. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice esta oración? Dice, the year, la Tierra, is the third, es el tercer planeta from the sun. ¿Qué es lo que nos dice? La Tierra es el tercer planeta referente al Sol, en relación al Sol. Eso es lo que nos dice. ¿Cuándo queremos comunicar estados o acciones permanentes? Siempre el Sol o siempre la Tierra va a estar indefinidamente, por siempre, por toda la vida, va a estar ubicada en la tercera órbita. Por lo tanto, se cumple esta primera determinación en cuanto al uso del presente simple. Utilizamos el presente simple cuando queremos comunicar estados o acciones permanentes. Eso es la primera actividad. La siguiente dice al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad, que nos repetimos o que repetimos periódicamente una serie de actividades. Por ejemplo, everything years in the decade. Dice, ¿qué es lo que dice? La década de los 70 está en decadencia, es lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que nos determina? Dice, al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad, que siempre pueden ser periódicas. La siguiente actividad dice, para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración que dice, I drink coffee every morning. Es lo que dice, tomo café todas las mañanas, es lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede ser un hábito, puede ser una rutina o un hecho que se repite en lapsos o tiempos determinados. Aquí prácticamente esta oración puede tranquilamente estructurarse en cualquiera de estas tres condicionantes. Puede ser un hábito, de hecho un hábito que la persona tome café todas las mañanas, una rutina, de igual manera, un hecho que se repite en lapsos de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Toma café cuándo? Todas las mañanas. Es obviamente que se repite en lapsos de tiempo. Otra de las características es cuando das indicaciones o instrucciones y también señales. Cuando alguien nos pregunta alguna dirección, cómo llegar a un parque, cómo llegar a la iglesia, cómo llegar a un mercado central, ahí nosotros utilizamos también el presente simple. You go down the street to the cinema, then you turn right. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que dice que para llegar al cine debemos caminar tres cuadras y luego tenemos que girar a la derecha. Entonces, ahí nos está indicando cómo prácticamente estamos dando las indicaciones. ¿Dónde se encuentra, antes de continuar, dónde, por ejemplo, se encuentra el presente simple? El presente simple, por ejemplo, tenemos prácticamente el presente simple es el verbo to be. Si nosotros podemos identificar en la primera oración, tenemos is. Ese es el presente simple. Tenemos igual everything years is. Igual tenemos aquí el presente simple, indicando dentro de esta oración. I drink coffee every morning. Estoy hablando de primera persona. Igual está el presente simple. Estamos hablando del presente simple. You go down the street to the cinema, then you turn right. Igual tenemos aquí doble. Tenemos en la primera estructura, porque esta es una oración compuesta, y también tenemos en el complemento de la oración. Entonces ahí tenemos las dos determinaciones en cuanto al presente simple. Otra de las características comunes dentro de la utilización del presente simple es que este nos permite transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. ¿Qué es lo que pasa? Algo que va a pasar, algo que pasará, ¿no es cierto? Que está determinado hacia el futuro. Entonces son hechos, citas, en este caso es un hecho. ¿Qué es lo que va a suscitar? Entonces, ¿a cuándo? Mañana, ¿no es cierto? Está al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es el cumpleaños, ¿no es cierto? Atención, en esto hay que tener cuidado. Ten en cuenta que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasan al instante mismo en el que se está hablando. Ojo con eso, no hay cómo hacer eso.
Esto es un error común y el tiempo verbal que se debe usar que deben ser usados en estas situaciones es el presente continuo. En el presente simple no. El presente simple son cosas que van por lo general a suceder más adelante, pero en el presente continuo son cosas que se están desarrollando en este instante y ya hemos de ver cuáles son las estructuras en las siguientes clases. ¿Cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones? Vamos a ver, aquí tenemos una serie de fórmulas que nosotros utilizamos en inglés para estructurar tanto el presente, el pasado, perdón, la forma afirmativa, la negativa y también la forma interrogativa. Veamos con cuidado la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas según el tiempo verbal. En esta tabla pueden ustedes ver cada uno de sus componentes para comprenderlo de mejor manera. Dicho de otra manera, prácticamente aquí nosotros vamos a ver en el presente simple y su estructura, vamos a ver cómo está constituido gramaticalmente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Y en qué posiciones van? ¿Qué es lo que pasa con el sujeto? Luego un verbo, luego un complemento. ¿Cómo van estructuradas las oraciones? Entonces, en la forma afirmativa, cuando nosotros vamos a afirmar algo, primero tiene que estar un sujeto, luego tiene que estar el verbo, en este caso es el verbo to be, que puede estar en pasado, presente o futuro, y luego tiene que estar un complemento. Cuando hablamos del presente del verbo to be, ¿cuáles son? Los auxiliares verbales son tres: am, are, is. Cuando es en el pasado, son dos: son was y were. Y cuando hablamos hacia el futuro es mucho más fácil porque solo uno es el will be, nada más. El will be que va conjugado con todos los pronombres personales y eso es todo. Entonces ya ahí saben. En la forma o en la estructura afirmativa va primero un sujeto, que son cualquiera de los pronombres personales: I, you, he, she, we, you, they. El verbo tiene que estar sumado un verbo que puede ser en presente, pasado, en futuro, que les acabo de decir, y el complemento que le da sentido a la oración, que puede ser un sustantivo por lo general, puede estar estructurado. En cuanto a la forma negativa, cuando nosotros queremos negar algo, la estructura básica de estas oraciones, primero tiene que estar un sujeto, luego tiene que estar un auxiliar verbal. Aquí los auxiliares verbales nosotros tenemos dos. Puede ser do o puede ser does, cualquiera de ellos. Do o does, cualquiera de ellos puede utilizarse. Pero como estamos hablando de una negación, siempre tienen que estar. Puede ser el do o puede ser el does. El do puede estar acompañado con el adverbio de negación. Siempre nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esa parte. Entonces, el do puede estar acompañado del not o también el does puede estar acompañado del not, dependiendo del caso. Luego tenemos un verbo y luego tenemos el complemento. Aquí está un poquito más largo, pero no es difícil de estructurar. Entonces, de esa manera es la fórmula para crear oraciones. Y dentro de estas características, ustedes tienen que memorizarse porque en una de las preguntas del examen siempre está colocada una pregunta en relación a esto. Entonces, en la forma negativa, primero va el sujeto, ya saben cuál es el sujeto, cualquiera de los pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you, they. El auxiliar verbal puede ser tanto do o puede ser does. Estos, cualquiera de ellos puede estar, de ley tienen que estar acompañado del adverbio de negación not. Luego le sigue otro verbo y luego un complemento que puede ser un sustantivo. De esa manera se estructura la, el, la oración o las estructuras negativas. Ahora vamos a la siguiente etapa, que son las etapas o las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas, prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Si tomamos como base la estructura negativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo vamos a invertir y ustedes ya saben. Ustedes ya les he dicho, por ejemplo, con el verbo to be, nosotros, por ejemplo, yo decía I am student. ¿Qué estoy diciendo? Soy estudiante, ¿no es cierto? I am a student. Pero si yo quiero preguntar qué es lo que pasa con este I am, el I es el sujeto o el pronombre y am es el verbo. Esos dos cambian de posición. El verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Lo mismo acá.
En el presente simple, como nosotros tenemos los auxiliares verbales, do y das, esos van a pasar a ser primeros y luego van a estar los pronombres. De tal manera que las oraciones interrogativas dentro del presente simple, en este caso tenemos estos dos de aquí, que son el do o el das. Cualquiera de ellos siempre van a ir primeros. Luego va a ir el sujeto o el pronombre personal, en este caso que son cualquiera de los pronombres, I, you, he, she, it, we, you y they. Luego tenemos un verbo que tenemos que utilizar obligatoriamente y por último un complemento. Y de esa manera estaría correctamente estructurada la oración interrogativa. ¿Cómo está integrada la oración interrogativa? Por un auxiliar verbal primerito, que puede ser do o puede ser das. Luego por un sujeto, que son los pronombres personales, luego un verbo y luego un complemento. Entonces, aquí ustedes pueden observar en cuanto al presente simple y su estructura, las fórmulas para estructurar oraciones que puedan determinar una afirmación, puedan determinar una negación o también puedan generar una interrogación. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que son las claves para utilizar el presente simple. Otra vez, establezcamos algunas condiciones claves para que puedan utilizar y expresarse correctamente con el presente simple. Ya habíamos dicho, ¿cuándo utilizamos el presente simple? Cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. The year is the third planet from the sun. Ya sabemos qué significa. Al siguiente dice, al manifestar estados o situaciones que son rutinarias, que generan rutina, o acciones que tienen periodicidad, que se desarrollan en un determinado periodo. Por ejemplo, tenemos everything years in the decade. La siguiente dice que nos determina para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinados. Por ejemplo, I drink coffee every morning. La siguiente, cuando das indicaciones, instrucciones y señales. You go down the street to the cinema. Then you turn right. Ahí le está dando las indicaciones cómo puede llegar hacia el cine, hacia el lugar donde proyectan películas del cine, cómo pueden llegar. Y por último, para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Ojo, que pasarán, dice, no que van a pasar, sino que pasarán de un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos aquí, tomorrow is my birthday. Entonces, ya saben, deben tener en cuenta que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasarán al instante mismo en el que se está hablando. Esto es un error común y el tiempo verbal, en ese caso, el que debe ser usado es la situación del presente continuo. Ese es el que debe ser usado en el caso que ustedes quieran transmitir situaciones o acciones que se vayan a desarrollar en el mismo instante que ustedes están hablando. ¿Cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones? Y hemos visto cuáles son el presente simple de la estructura, tanto de la afirmativa, tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. En la estructura negativa tiene el sujeto, tiene un auxiliar, puede ser el do o el das, siempre acompañados del adverbio de negación, en este caso del not, luego tiene un verbo y tiene un complemento. Y por último, tienen las interrogativas, que en este caso, en primer lugar, va el auxiliar verbal. Puede ser el do, puede ser el das, dependiendo de la oración que vayan a estructurar. Luego tienen el sujeto, un verbo y luego un complemento. ¿Cómo conjugar el presente simple? Vamos a ver a continuación cómo nosotros podemos conjugar el presente simple. El presente simple, por ejemplo, to drink, que en este caso to drink se traduce como tomar. Tenemos, por ejemplo, en la forma, con la estructura afirmativa, tenemos I drink too much coffee. Tomo mucho café. You drink too much coffee. Tomas mucho café. Estoy hablando de tú. Tú tomas o tomas. He drink too much coffee. Él toma mucho café. She drink too much coffee. Ella toma mucho café. It drink too much coffee. Estos o esto toma mucho café. We drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. Y they drink too much coffee, que es ellos toman mucho café. Entonces, esta estructura está en la forma o en el estado afirmativo, cuando ustedes están afirmando algo. Cuando yo niego, entonces, ¿qué pasa? En este caso, I drink too much coffee, dice. Tenemos en este caso que inmediatamente colocarlo el auxiliar verbal do
y el adverbio de negación, siempre después del sujeto o del pronombre. Y dice, I do not drink too much coffee. Entonces dice, no tomo mucho café, yo estoy negando. Lo mismo sucede con you, tenemos you do not. Tenemos igual, tenemos el do not, dice you do not drink too much coffee. Y le digo, tú o tú no tomas mucho café. La siguiente dice, aquí ya vemos igual, hasta ahí estamos con la conjugación del do. En este caso, para las terceras personas, ahí va con el das y obviamente va con el adverbio de negación. En este caso yo digo, he does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. Lo mismo sucede con she, obviamente determinado para el sexo femenino, que es lo que nos dice. She does not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. Vamos al siguiente. It does not drink too much coffee. Esto no toma mucho café. We do not drink coffee. Pues regresamos al do. Entonces aquí tenemos con el do. Tenemos we do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Y they do not drink too much coffee. Que dicen ellos no toman mucho café. Entonces aquí nosotros. Ahora, esa es la forma larga, porque recuerden que el do not, este se contrae y forma el don't, para hacerle mucho más fácil, porque ustedes verán que es un poco medio complicado. Decir, I do not drink too much coffee, you do not, he does not, she does not, it does not, we do not, they do not. ¿Qué es lo que pasa? Tanto el do como el das se fusionan con el adverbio de negación y tranquilamente podríamos nosotros decir I don't drink too much coffee. I don't, que significa lo mismo, solamente estoy contrayendo. You don't drink too much coffee. He doesn't drink too much coffee. She doesn't drink too much coffee. It doesn't it doesn't drink too much coffee. We don't drink too much coffee. They don't drink too much coffee. Prácticamente con la contracción se lo hace un poco más fácil. Ahora, en la parte interrogativa, ¿qué es lo que pasa? Lo único que hacemos es invertir. Si ustedes pueden ver, aquí primero está el pronombre personal, I, you, he, she, ¿no es cierto? Luego está el auxiliar verbal, que en este caso es do, y también puede ser does. Los dos son auxiliares verbales. Para hacer las preguntas, se invierte la posición, de tal manera que do queda primero y el pronombre personal queda en segundo puesto. Dice, do I drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Le está haciendo una pregunta. Lo mismo sucede con do, acá igual con do you. En este caso le estoy haciendo una pregunta. Entonces, en primer lugar está el auxiliar verbal do. Y en primer lugar está el auxiliar verbal do. Y en segundo lugar está el pronombre personal. Do you drink too much coffee? Lo mismo sucede con does. En este caso, does está en primer lugar y está en segundo lugar. Does en primer, he en segundo. Does he drink too much coffee? Lo mismo en la siguiente oración. Does she, does está primero. She como pronombre o sujeto está en segundo puesto. Lo mismo sucede con la siguiente. Does it. Tenemos does, tenemos en primer lugar. Y tenemos el pronombre personal it en segundo lugar. Y de esa manera se va construyendo las interrogaciones dentro de inglés, que es la misma cosa que nosotros hemos ido viendo, que hemos ido analizando dentro de el verbo to be, por ejemplo. Ahí nosotros ya vimos y nosotros analizamos cómo se forman las oraciones interrogativas. Lo mismo sucede también por acá. Entonces, de tal manera que quedó de la siguiente manera. Do I drink too much coffee? Do you drink too much coffee? Does he drink too much coffee? Does she drink too much coffee? Does it drink too much coffee? Do we drink too much coffee? Y do they drink too much coffee? De esa manera estamos haciendo preguntas.
Tenemos la forma afirmativa cuando afirmamos algo que estamos haciendo. La negativa cuando negamos lo que estamos haciendo o negamos algo que no es verdad. Y la interrogativa cuando nosotros vamos a preguntar algo. Entonces, en relación al presente simple de la tercera persona, para entender mejor el presente simple en inglés, veamos 4 reglas para el uso correcto de las 2 primeras. Podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. La primera regla, en cuanto al uso del presente simple. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S al final. No olviden que al encontrarse en oraciones negativas e interrogativas, la S no debe ser colocada. Por tanto, cuando estamos haciendo, o cuando nosotros vamos a construir oraciones negativas e interrogativas, automáticamente esa S que les dice la regla no se coloca, no debe ir, no debe ponerse. Eso es un error garrafal. Ojo con eso. Entonces, las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se le añade una S al final. No obstante, en oraciones negativas e interrogativas, la S no debe ir por ningún motivo. Es prácticamente como el proceso de pluralización de los sustantivos, pero acá con verbos. Cuando los verbos terminan en O, en SH, en CH, en SS, en X y Z, deben añadirse ES al final para transformarlo en tercera persona. Por ejemplo, el verbo to go. Yo quiero transformarle a la tercera persona, que es lo que hago, simplemente añadir ES al final. Entonces digo to go, el verbo en presente, y la tercera persona to goes. La siguiente tenemos to wish, que es lo que hacemos, simplemente añadimos ES al final y nosotros tenemos she wishes. Tenemos to catch y aquí tenemos para la tercera persona to catches. He catches, perdón. Tenemos to kiss, que son el besos. Entonces, ¿qué es lo que dice? She kisses, ¿qué es lo que hicimos acá? En este caso, ojo, cuando un verbo termina en doble, prácticamente igual, ¿qué es lo que hace? Solamente se añade ES al final, nada más. To mix, igual añadimos ES al final, tenemos he mixes y tenemos to wise, que es en este caso aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta, igual que nosotros vimos la pluralización de los sustantivos. En este caso, un verbo que termine en Z, esa Z, todo verbo que termine en Z, esa Z debe duplicarse en primer lugar, debe duplicarse. Y luego tiene que complementarle con ES para poderlo transformar en tercera persona. De tal manera que si ustedes ven el verbo como tal en presente, siempre va a estar con la terminación to. En este caso ustedes ven to go, to wish, to catch, to kiss, to mix, to wise. Pero cuando nosotros le transformamos a la tercera persona, siempre tiene que estar acompañado de un sujeto o de un pronombre personal. En este caso tenemos he goes, she wishes, he catch, she kisses, he mixes, she wises. Entonces ahí ustedes pueden observar, tienen que ver en función tanto del complemento que se les hace como de con qué están acompañados. En este caso están acompañados la tercera persona siempre con los pronombres personales y todos ellos la tercera persona. Si ustedes ven, excepto it, que no se lo utiliza porque obviamente it solo determina para utilización de cosas y de animales y de sustantivos incontables. En este caso tenemos he, que determina él, y she, que determina a él. Prácticamente ustedes determinan género. Entonces, ahí nosotros utilizamos cuando hablamos de terceras personas. Para los verbos que finalizan en Y, ojo con eso, para los verbos que finalizan en Y, debes reemplazar la Y por la I latina o la I normal y luego adicionarle es, de tal manera que ustedes prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En todos los verbos finalizados en Y, eliminamos esa Y y aumentamos IES, y eso es todo. Por ejemplo, to cry, to cry. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo transformamos a la tercera persona. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos la Y y aumentamos IES al final. Eliminamos esta Y. Esta Y tiene que irse para dar paso a IES.
Entonces, igual, la tercera persona siempre va a estar con he o con she, siempre con los pronombres personales he y she. To cry, to spy, to worry. Entonces aquí tenemos to cry, to cries, to spy, to spies, to worry, he worries. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo se los va utilizando igual con los pronombres personales. Tenemos la siguiente etapa que existen otras excepciones para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de esa Y, debes conservar esta o la Y y adicionarle simplemente la S al final, como está pluralizando, así de simple. Por ejemplo, to pay, esta Y está precedida de ¿qué? Está precedida de una vocal, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S hasta el final. To pay, she pays. To say, he says. To lay, she lays. Ustedes ven, la tercera persona siempre con she o con he. Siempre va a estar presente en la conjugación. En cuanto a la regla 2, en la tercera persona, does es el auxiliar que debes usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona del singular. Por ejemplo, prácticamente es una conjugación. Para he, she, it siempre va a ir con does. He does, she does, it does. En oraciones negativas, he does not o he doesn't, como quieran ustedes utilizar. Igual, she doesn't o it doesn't, cualquiera de ellas. En oraciones interrogativas, se invierte el verbo, el auxiliar verbal, puede ser does o puede ser do, siempre van primero y luego el pronombre personal, de tal manera que dice does he, does she, does it, cualquiera de ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Interrogando. ¿Qué es lo que falta aquí? El signo de interrogación. Eso es obligatorio. El signo de interrogación solo va en la parte final de este proceso. Y la tercera regla dice, el verbo to be es el verbo regular más usado en el inglés, por lo que les recomendamos estudiar y aprender todas sus formas y conjugaciones. En oraciones afirmativas, el pronombre ya saben cuál es. I, you, he, she, it, we y they. Tenemos, aquí falta el otro you, que es para el plural. Siempre van a estar conjugados con los tres auxiliares verbales del presente simple. I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Falta aquí el you are, obviamente. En oraciones negativas, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Al auxiliar verbal simplemente le agregamos el adverbio de negación y ahí estamos negando cualquier cosa. Por ejemplo, I am not,